Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a un video más, una tutoría más de su canal Art and English Corporation. Bueno, hoy tenemos un proyecto muy bonito que es el dibujo a carboncillo. Dibujo a carboncillo, en especial de acá de una fruta, lo que es un banano. Materiales, tenemos Blot Edad Media, lápiz, carboncillo de pita, carboncillo de leña, un difumino y un pincel que también es importante para la difuminación, que uso constantemente para difuminar. ¿Listo? Que me gusta el trabajo para difuminar con un pincel. Entonces no se les olvide darle like a nuestros videos, compartirlos y en especial suscribirse a este proyecto, a este canal Art and English Corporation. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar identificando las zonas más oscuras, ¿cierto? Que son estas de acá. Vamos a iniciar con este lateral porque también tiene una sombra. Entonces vamos a empezar aplicando carboncillito por acá sin tanta presión, ¿cierto? Vamos a tratar de manejar el carboncillo de manera muy suave. Siempre de manera muy suave, porque si yo hago mucha presión con mi carboncillo sobre mi hoja, puedo o romper la hoja o puedo exagerar la cantidad de color que necesito, en este caso el color carboncillo, y eso me quitaría parte de efecto que yo quisiera trabajar. Entonces debo ser muy sutil y muy cuidadoso con la forma en cómo voy a utilizar el carboncillo. Entonces debo entender eso. Entre más fuerte y más oscuro aplique, más fuerte y más fuerza va a tener el tema del carboncillo. Entonces vamos aplicando y vamos también difuminando para ir logrando ya sacando los efectos. El difumino en este tipo de dibujo es fundamental, es importantísimo, ¿cierto? El difumino va a ser muy importante en este tipo de dibujo. Entonces así que existen otras formas de difuminar, ¿sí? Goma, con trapos, con pinceles, con topitos, algodón, ¿sí? Con el dedo. Entonces es importante también, el dedo nos va a dar un acabado importantísimo cuando frotamos nuestro dedo para difuminar. Eso nos va a ayudar también a lograr buenos efectos dentro de lo que yo quiero conseguir con mi dibujo, ¿sí? Es importantísimo eso. Entonces, ahí ya vamos empezando a darle ese cierto tonito oscuro, ¿cierto? Que es fundamental y que vamos a ir buscando a medida que vayamos trabajando este proyecto. Entonces también podemos degradar, difundir acá con el dedo y eso nos va a matizar un poquito más el efecto a donde yo quiera dirigir la sombra, a donde yo la quiera resaltar. Estoy resaltando aquí los espacios que son más oscuros. Si lo notan, los espacios más oscuros, ¿sí? Entonces después transporto esa sombra con mi dedo hacia los espacios que son más claros en este tipo de dibujo, o en cualquier dibujo pueden hacer eso. Llevar, transportar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cuando froto mi dedo y lo muevo, lo que estoy haciendo es llevar carboncillo, ¿cierto? A las zonas más claras. Eso me permite manejar cierto contraste acá. Entonces, aquí recuerden que vamos a aplicar por acá en esta lineecita. Vamos a hacer por acá una rayita para poder lograr aquí también un efecto lineal que va a ser fundamental para marcar ahí, para marcarlo. Siempre va a ser importante eh, utilizar nuestro dedo para la difuminación.
Se preguntarán ustedes dónde vamos a utilizar el pincel. El pincel tiene otra zona donde lo podemos utilizar, entonces ya les explico más adelantico dónde. El pincel al frotarlo, al manejarlo sobre este tipo de dibujo, lo que vamos a hacer es quitar. El pincel hace una especie de barrido, ¿cierto? Hace una especie de barrido sobre mi papel. Lo que debo saberlo, lo que debo entender y analizar en qué espacios podemos ir aplicando nuestro usar, ¿cierto? Usar el pincel como efecto de difuminación. Entonces ya ahorita más adelantico van a ver cómo lo vamos a usar. Entonces aquí volvemos lo mismo, aplicamos una sombrita acá muy suave, cierto, resaltamos aquí porque también, y hacemos un sombreadito muy suave para empezar también a difuminar. Y podemos ir girando nuestra hoja. A mí me gusta mover la hoja también para que maneje mejor la posición también con el dedo, con la posición también de la mano, ¿sí? Para no complicarnos también y poder manejar mejor la dirección también en el dibujo, ¿sí? Si nos queda mejor girar nuestra hoja y trabajar hacia allá, pues es importante hacerlo, ¿sí? O si les parece mejor manejar esta posición así, entonces ya es de acuerdo al avance y a la adaptación que ustedes tengan en este manejo. Entonces ya es cada cual como lo maneje, ¿cierto? Entonces ya es independiente y del gusto también o la comodidad con que se maneje. Entonces estamos buscando efectos aquí, los efectos más oscuros, ¿cierto? Lo que me va a permitir a mí cierta ganancia y poder matizar muy bien. ¿Sí? Poco a poco vamos obteniendo ese efecto sombrío. El carboncillo es un material muy práctico, sí, pero que requiere de su tiempo, sí, requiere de su tiempo para irlo entendiendo, para irlo interpretando en cada espacio. Bueno, aquí en esta zona de arriba, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente como mi difumino ya tiene ciertas cargas de manchas, lo que voy a hacer es utilizarlo alrededor del orillo de la hoja para darle un matiz grisáceo muy suave, ¿cierto? Le doy un matiz grisáceo muy suave, lo que me va a permitir ir encontrando esos tonos importantes acá, ¿sí? Entonces es importante esos matices grisáceos y acá incluso el difumino me sirve incluso como lápiz. ¿Sí lo notaron ahí? El difumino ya tiene una carga, él me va a servir ahí como un efecto de lápiz y eso me va a ayudar a obtener una sombra. Sí, me va a ayudar a obtener una sombra supremamente suave, ¿sí? Donde no voy a requerir utilizar o acentuar, ¿sí? mi carboncillo acá. Por aquí también puedo hacer lo mismo con el difumino, como ya tiene esas carguitas está manchadito ya de carboncillo, entonces me va a permitir a mí lograr, ¿sí? ciertos efectos muy importantes sin necesidad de aplicar tanto el otro carboncillo. Vean como poco a poco estamos obteniendo efectos sombríos acá importantísimos en nuestra hoja. Acá arriba si vamos a aplicar un poquito de sombrita, y vamos a tratar de expandirla acá para poderla tener acá lista. Miren que todo lo vamos teniendo hacia adentro para poder
Bueno, ahí ya estoy utilizando, vamos a utilizar acá este carboncillo para tratar de buscar ciertos efectos también. Observen el movimiento que estoy haciendo, ¿sí? Observen el movimiento, pues eso me va a permitir a mí lograr conseguir esos efectos en esos espacios. ¿Sí? ¿Cierto? Ahí poco a poco le vamos dando estos matices también importantes. Aquí también vamos a aplicarle un poquitico acá. Y vamos difuminando acá. ¿Sí? Para que vaya tomando ese realce en esas zonas. Ya estamos logrando efectos muy importantes. Jugar con el color también del papel es fundamental, ¿cierto? No todo es gris ni tampoco todo es blanco, ¿sí? Entonces es importante entender también ahí el efecto que juega el dejar también ciertos espacios importantes en el papel. Entonces, que no todo va mancha. Recuerden que cuando ya utilizamos y manchamos toda nuestra hoja, es imposible de borrar, ¿cierto? Una de las, digamos, de las normas o que hay que tener en cuenta es que si ya manchamos todo, borrar es del todo imposible porque no vamos a poder lograr esos efectos importantes. Prácticamente ya tenemos muchas zonas ya difuminadas y esto nos va a ayudar a obtener otros aspectos importantes en las sombras. Estas son ciertas manchas que también tienen este tipo de frutas. Entonces logramos sacar, ¿cierto? Como darle esos efectos que son fundamentales en este tipo de proyectos. Hasta el momento he utilizado puro carboncillo de leña, puro carboncillo de pita y difumino. Sí, hasta el momento solo he manejado esos. Por si se preguntan ahí qué tipo de carboncillo es el que estoy manejando. Solamente el de pita, sí, solamente el de pita. Es el que he estado usando para poder lograr los efectos ahí que ustedes observan. Entonces son importantes todas las características que ustedes les pueden agregar, los efectos que también imaginen, que consideren que son importantes, se hacen, se aplican, ¿cierto? Se aplican porque van a ser fundamentales. Bueno, vamos a aplicar otro poquitico más de matiz por acá, a ver, para darle un poquito más de fuerza acá. ¿Cierto? Ahí ya logramos. Y ahora vamos a trabajar. Por aquí tiene como una especie de manchita. Es importante también jugar con esos aspectos, como con esas manchas que tienen. Y hacer
Bueno, vamos a trabajar y ya casi finalizamos el efecto de la sombra, que es la que me está produciendo acá esta mancha importante. Entonces vamos a trabajar un poquito el efecto de la sombra y finalizaríamos con las sombras más fuertes y las sombras más oscuras en nuestro dibujo. Continuamos entonces acá ya para finalizar con la sombra que refleja esta zona de acá. Entonces esta sombra de acá sí es un poquito más fuerte. Entonces aquí sí yo voy a utilizar todo el potencial que tiene el carboncillo de pita, ¿cierto? Para poder matizar y lograr una sombra bastante deseada, una sombra fuerte, lo que me va a permitir. Sí, entonces estoy dibujando la sombra, que es la que me va a mí a resaltar muchísimo más el dibujo y el efecto que yo quiero conseguir acá en este trabajo. Entonces nada, empezamos de una entonces a aplicar nuestro carboncillo. ¿Sí? Empezamos a manejarlo fuerte acá, empezamos a manejarlo muy fuerte para que se sienta la fuerza acá en el color. Entonces difuminamos porque es importante, ¿cierto? Frotamos también con nuestro dedo, que nos va a ayudar a buscar. Y ahí estamos trabajándole la sombra ahí. Vamos a tener en cuenta acá esta zona. Muy importante. Bueno, entonces ahí estamos acá logrando darle fuerza, ¿cierto? Al dibujo a través de esta sombra que es muy marcada y muy importante acá. Entonces difuminamos, seguimos acá con nuestra difuminación. No se le olvide que también frotamos con nuestro dedo ahí, que se le da un matiz muy importante. Difuminamos y el dedo acá. Bueno, ya casi terminamos. Entonces está súper fácil, no fue muy difícil. Y matizamos con nuestro dedito por encima de la sombra, ¿cierto? Para poder generar un efecto borrosito, ¿cierto? Que es importante ahí en el ejercicio. ¿Sí? Entonces continuamos, ya casi lo vamos a finalizar. Falta una sombrita en la parte de arriba, que es muy importante. Aplicamos un poquito de carboncillo de leña también acá internamente. Y eso nos va a dar un poquito más de ganancia ahí. Ya casi lo terminamos. Vamos a trabajar esta zona arriba de sombra también, lo mismo. Vamos a tener en cuenta acá que
que esta es la sombra que está producida por en este lateral del dibujo. Entonces vean cómo súper sencillo, simplemente es aplicar con buena carga con el carboncillo de fita, tener en cuenta el difumino, no pasarnos y acentuar un poquito la sombra hacia afuera, ¿cierto? Marcarlo un poquito hacia afuera, y vamos acá también a hacemos una linecita por acá como para sacar también acá hacia afuera cierto efecto sombrío, y ahí es donde voy a aplicar mi pincel y empiezo como a sombrear por acá. Y aquí ya casi estoy finalizando. Sí, prácticamente ya estamos finalizando y le estamos dando otro efecto, ¿cierto? De acabado al final, para darle también un matiz en las zonas de afuera de nuestro dibujo, y ya casi lo finalizamos. Estamos ya muy prontos a finalizar. Estas manchitas acá son importantes, no sé si ustedes lo notan ahí, pero le va a dar esa también, esa ganancia y esa elegancia también al dibujo, que es muy importante. Entonces acá, para que le dé un poquito más de volumen, entonces va a ser importante ahí. Para eso utilizamos el pincel, ¿cierto? Para que el matiz sea más parejo, digamos que el efecto que produce el barrido del pincel sobre el carboncillo hace que él se cargue y lo podamos utilizar alrededor también de nuestro dibujo, ¿cierto? Lo podemos también aplicar alrededor de nuestro dibujo. Entonces, en términos generales ya prácticamente tenemos terminado nuestro dibujo. Podemos utilizar nuestro lápiz para poder matizar ahí cositas que tengamos pendientes. Tener en cuenta por acá, la difuminación que se logra. Bueno, en términos generales tenemos terminado nuestro proyecto, ¿sí? De una fruta en carboncillo, en este caso una banana, un banano, ¿cierto? Entonces, muy fácil tener en cuenta, puedes tener en cuenta muy lo que es un buen boceto, ¿cierto? Y empezarlo a trabajar. Tener en cuenta las zonas que son más oscuras, definir desde un principio los movimientos de la luz, ¿cierto? Y hasta dónde llegan los efectos. Y ahí para allá hemos trabajado un proyecto más. Los invito a suscribirse a mi canal Art and English Corporation y disfrutar de todos los proyectos que tengamos para trabajar. Dios les bendiga.